Irina Hauser y estábamos hablando de, bueno, de cómo los poderes corporativos, el poder empresarial entra en la Corte Suprema y cómo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue ese punto de quiebre en las relaciones de poder básicamente del presidente de la Corte Suprema. Y también, Irina, el tema de la causa Nisman y creo que la inauguración del año judicial en el año pasado, ¿no? Claro, a principios del 2015. Después de la última asamblea legislativa de Cristina. Y 45 días después de la muerte de Nisman. Fue un momento que yo creo que tambaleó la imagen de Lorenzetti. Claro. Porque, bueno, él tiene la costumbre de hacer un acto cuando empieza lo que él considera el año judicial. Por lo general lo hace un día después de la Asamblea Legislativa o días después. Alguna vez lo hizo antes, pero de acuerdo al clima político lo acomoda para ver si espera a ver qué se dice. A ver si tiene la última palabra o espera. Claro, exactamente. Bueno, en este caso, ese discurso, que es una idea que él tomó de la Corte norteamericana, al igual que las audiencias públicas que hace la Corte, que es algo realmente muy positivo. Esto que es más bien, tiene como el cariz de un acto pseudopolítico, donde habla él como el presidente, claro, el orador, como el Supremo, claro. y le tira las líneas al Poder Judicial, claro, de cómo va a ser el año. En este caso, lo que hizo fue contestarle al discurso de Cristina Kirchner del día anterior. De dos maneras. Por un lado, Cristina había hablado de la impunidad en la causa AMIA y por otro lado había hablado de la impunidad en el juicio por el atentado a la Embajada de Israel, que es una causa que la tiene la Corte Suprema, porque la Corte Suprema interviene cuando en casos donde hay un Estado extranjero involucrado. Entonces, bueno, esa causa siempre la tuvo la Corte Suprema. Tuvo idas y vueltas, pero nunca llegó a nada. No se sabe prácticamente nada. Incluso hasta cierto momento habían contado mal los muertos. Fue un desastre. En un principio circulaba la teoría de la implosión, claro, que fue tan agresiva para la comunidad judía y que la sostuvo Adolfo Vázquez y que la bancó bastante Fait, que después se abrió un poco, surfió un poquito, pero la sostuvo mucho tiempo. E incluso escribió un libro defendiendo toda esa investigación. Bueno, Lorenzetti, cuando da el discurso y quiere contestarle a Cristina sobre este punto, se equivoca y dice que el caso de la embajada es cosa juzgada. Se equivoca tan mal que había habido una resolución de la Corte que él integra en el año 2006 diciendo que la causa seguía abierta y ratificando pedidos de captura contra una serie de personajes desconocidos libaneses eran los que eran tratados como imputados del caso. Esto generó un desastre aparte dentro de la Corte, porque incluso el secretario penal, Esteban Canevari, que estaba hace años, le había hecho un memo sobre la situación y sale a decir que era cosa juzgada. Error garrafal, que además lo leyó, como su público en ese momento eran la mayoría jueces, claro, y más o menos saben, quedó muy mal parado. Y el cierre de ese acto mostró un video sorprendente. Yo estaba ahí, porque me acuerdo que me quedé helada cuando lo vi. Era un video que además de ser una cosa que es lo que yo llamo el marketing, claro, supremo, esta cosa de mostrar videos en los actos, en un acto de apertura del año judicial, un video con el himno nacional en una versión linda, con pocos instrumentos, una imagen atrás de otra de determinados casos que él englobaba en el concepto de impunidad. Y ponía, por ejemplo, el caso de Ángeles Rawson, la chica asesinada por el portero, que había sido juzgado. Ponía ponía imágenes de todos los centros clandestinos de detención. Ponía imágenes del caso de Mariano Ferreira, del juicio de Mariano Ferreira, que también había terminado una condena, de Costecchi Santillán, que donde estaba impune la pata política, ¿no? Bueno, distintos casos, distintas, y Marita Verón, mezclaba todo y decía que eran el retrato de la impunidad en la Argentina. Y ese video terminaba, y está bueno contarlo porque el video después no apareció en ningún lado. Si lo buscás, no lo encontrás. Terminaba con una imagen
imagen de Alberto Nisman en movimiento, a diferencia de las otras imágenes. Las otras imágenes eran imágenes, fotos, claro, fijas. imágenes estáticas, y era la cara de Nisman y su cuerpo que se iba viendo cada vez más grande en movimiento y cada vez más cerca, caminando, 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 hasta que ocupaba toda la pantalla. Habían pasado, como dije, 45 días desde la muerte de Nisman, y recién estaba interviniendo una fiscal con las primeras medidas, Viviana Fein. No se sabía absolutamente nada. Y la Corte estaba diciendo que era un caso impune, ¿no? Entonces la verdad que fue... Además estaba, la verdad, también si uno quiere hilar un poco más fino, diciendo que había sido asesinado, porque si se había suicidado no tenía sentido de que hablemos de impunidad. Exactamente. La verdad. Sí, estaba diciendo eso. Y además era muy curioso que en ese video sí aparecían varios casos donde había responsabilidad estatal, ¿no? Como, bueno, la muerte el asesinato de Cotequi y Santillán. Entonces, bueno, estaba, para el que leía fino, estaba todo eso presente. La verdad que fue muy choqueante. Y después yo recogí algunas opiniones y obviamente no había caído bien ese video, lo que explica que después la Corte, que suele colgar todos los videos que graba y todos los discursos y demás, no lo colgó en su página del SIG, donde pone todas las noticias. Fue un golpe para Lorenzetti, pero tiene una capacidad de reacomodarse bastante grande. Después hace una conferencia de jueces y vuelve a dejar a todos contentos. Ahora, también él llega, digamos, el cambio de gobierno lo encuentra él, ya el final del gobierno de Cristina Kirchner marcaba una corte absolutamente debilitada, ¿no? Porque estaba Fait con su longevidad, que se resistía a renunciar, a pesar de que era evidente que ya no daba más, como no daba más su cuerpo para seguir en el cargo, la vacante de Zaffaroni, la oposición que a mí me sigue, te juro, sorprendiendo la actitud de la oposición política diciendo nosotros no vamos a votar ningún candidato que presente el gobierno para ser designado juez. Un disparate. Un disparate absoluto. Y llega Macri y nombra 2 jueces por decreto. Bueno, primero quisiera recordar algo que tiene que ver con Lorenzetti y que además fue muy irritante para el gobierno entrante. 2 cosas. Lorenzetti anticipó su cuarta reelección como presidente de la Corte 8 meses para poder obtener el voto de Fait y no tener que votarse a sí mismo como había hecho en algún momento Julio Nazareno. Claro, si no hubiesen quedado 3 tenía que votarse él. Tenía que votarse él, exactamente. Era una mini corte. Entonces anticipa su reelección, lo hace, lo concreta. Después finalmente lo convence a Fait para que se vaya. No lo convence, le hace redactar la renuncia. Porque la renuncia de Fait no la redactó Fait, la redactó un secretario, porque Fait tenía mucha resistencia a irse. Y porque intentaba pactar algunos términos de su salida, no irse ya, sino esperar unos meses. Y además él no quería que la renuncia se la aceptara Cristina, porque Fait no la quería nada. Entre otras cosas porque Cristina fue la que, no la quería de antes, pero Fernández de Kirchner fue la que puso sobre el tapete el tema de su edad. Cuando llega diciembre, Fait ya había renunciado. Y otra de las cosas que hace la Corte para recibir a Macri, ¿no? Para recibir a Macri, fogoneada por Lorenzetti y por Maqueda, fue sacar el famoso fallo de la coparticipación. El fallo que obligaba al Poder Ejecutivo a devolverle millones de pesos a 3 provincias por de coparticipación desde comienzos de los 90. Algo que después en decreto de que saca Cristina es trasladado a todas las provincias. Este fue el regalito con que la Corte lo recibió Mauricio Macri. Entonces Mauricio Macri se la devuelve nombrando por decreto y en comisión a 2 personas que él eligió. En realidad las eligió con ayuda. Uno, Carlos Rosenkrantz, era abogado pertenecía al estudio de abogados que representó al Grupo Clarín en la audiencia pública sobre la ley de medios. Y además había creado una asociación, la Asociación de Defensa de la Competencia, para poder litigar a través de esa asociación en el caso de Fivertel. Y Rosenkrantz además como abogado representaba a una enorme cantidad de empresas, desde Cerveza Quilmes hasta América TV, todo lo que te puedas imaginar, McDonald's. Eso fue llamativo Musimundo. También que borraron, cuando lo postularon a la Corte, borraron todos los antecedentes de los clientes de su página web del estudio de abogados. Y
La verdad que Pero bueno, después cuando se presenta para la audiencia pública en el Senado, no. todo eso lo tiene que asumir, admitir. claro. Hay un personaje muy cercano a Mauricio Macri, que es el que lo trae no me está saliendo el apellido. A Simón, que lo trae a Sí, Rosencrantz. exactamente, Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón, me salía el sobrenombre. Pepín Rodríguez Simón, que era un hombre muy cercano a Clarín, a punto tal que escribió un libro sobre la ley de medios cuando estaba por salir el fallo. Bueno, es el que lo lleva, el que lleva el nombre de Rosencrantz. Y después el nombre de Rosati lo lleva Lilita Carrió. Que Rosati había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner, ¿no? Exacto. Rosati es un hombre de origen peronista, es un santafesino también, al que le gusta mucho la política, le gusta escribir, es escritor. Bueno, y fue el hombre que llevó Lilita Carrió como parte de esos pactos que hicieron con el gobierno, de los que pudieron hacer, ¿no? Porque en lo que atañe a Lorenzetti, Elisa Carrió lo ataca y el gobierno no dice nada. Bueno, de todas maneras, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la designación por decreto, o sea, en realidad con la designación en comisión, porque ni Lorenzetti, ni Hayton, ni Maqueda le querían tomar juramento, si los nombraban de esa manera. Porque además se les venía un lío bárbaro. La discusión legal sobre eso iba a llegar a la Corte y ellos iban a tener que pronunciar sobre una cuestión sobre la que jurídicamente la única que estaba de acuerdo era Hayton, pero no estaba de acuerdo con que se ejecutara si no se llegaba a un caso extremo, ¿no? Y era curioso porque Macri decía, bueno, hace falta completar la Corte. Y desde la Corte le decían, no tenemos ningún apuro. Y en realidad los que pedían que se completara la Corte eran los empresarios, Clarín incluido. Bueno, puso un ministro de la Corte. Y sí, ahora, de hecho, digamos, uno puede mirarlo como quiera, pero objetivamente es así, me parece, ¿no? Sí, es así. Y después en el Senado, estos dos jueces nuevos consiguieron la mayor cantidad de votos que consiguieron todos los jueces de esta última historia de la Corte, que es la del libro Los Supremos, que es desde el año 2003. Sí, consiguieron un récord de votos. Ahora lo que está totalmente disminuida en la Corte es la representación de las mujeres, porque Hayton también el año próximo se supone que se tiene que ir años. Porque cumple los 75. Claro. Hay quienes hacen una lectura de que puede quedarse durante el año que tiene 75. De hecho, Cristina a Zaffaroni le pedía que se quede. Durante el año que tenía 75, pero Zaffaroni estaba un poco harto y se fue. Está esa posibilidad. Igual Hayton no dice nada sobre lo que quiere hacer. Es muy llamativo que vos describís a Hayton, que tiene la habilidad de hablar y no decir, ¿no? Sí, además lo dice. Claro. Ella le aconsejaba a Argibay que no hablara tanto. Claro. Como a la audiencia pública en el Senado, Hayton ha ido primero, antes que Argibay. Cuando llega Argibay a Buenos Aires, si bien no eran muy amigas, la invita a su casa a tomar el té y le dice: no digas tantas cosas, porque Hayton había dado reportajes donde decía que estaba a favor de la legalización del aborto. Argibay, perdón. Que estaba a favor de la legalización del aborto. Entonces Hayton le decía, no, le decía, yo sé cómo hablar sin decir nada. Claro, toda una habilidad. Vos escuchame a mí, ¿no? Prudencia, le decía, es la palabra clave. Y bueno, en realidad Argibay a esa altura ya había dicho todo lo que pensaba y no le importaba nada. Ahora, ¿y cómo imaginas este devenir de la Corte? Lorenzetti tiene mandato hasta el 2019, ¿no? Como presidente. Mandato como presidente, ¿Y sí. se lo van a respetar ese mandato? Bueno, es algo de lo que estoy intentando averiguar, porque da la impresión de que la dinámica interna está cambiando mucho. Lorenzetti tenía una alianza muy fuerte con Maqueda que se está disolviendo, porque Maqueda se lleva muy bien con Rosati. Claro, ahí prima el peronismo. Prima el peronismo, y ellos además se conocían de la Constituyente, Maqueda y Rosati. Y sí, tienen una afinidad política innegable. A Maqueda también le encanta la política, tiene todos los viernes una reunión con sus amigos de la política, a la que no, viste, como los asados de... Sí, los bueno, asados. Maqueda no renuncia a la reunión con sus amigos políticos. Bueno, está desarrollando esta alianza con Rosati, que se vio incluso en el fallo que frenó el tarifazo del gas, donde Lorenzetti se quedó bastante solo, intentó sacar algo más a favor del gobierno y no pudo. Entonces, bueno, evidentemente esto genera una expectativa grande sobre un cambio de dinámica interna, donde además
lo que se ve es que los dos jueces nuevos, hay dos cosas que implícitamente le cuestionan a Lorenzetti. Una es el manejo y la centralización de la comunicación, porque a veces ellos no largan ni sus votos, ni nada. Claro. No aceptan, digamos, abrir, o publican sus cosas aparte, ¿no? Por su cuenta. Esta es una de las cuestiones. Rosati marcó una diferencia con cómo se viene manejando también la cuestión del impuesto a las ganancias, que la Corte al principio decía, sí, vamos a hacer que los jueces paguen, y ya pasaron 12 años y no pasó nada. Bueno, Rosati tiene una idea muy firme sobre esto. Y la otra cuestión es que ninguno de los dos invitó a los jueces federales a su jura. Y esto es un gesto enorme, porque una de las grandes alianzas que viene tejiendo en los últimos tiempos Lorenzetti es con los jueces federales. Es una alianza personal y es una alianza estratégica y política, de política judicial y de política política, que coincide además con un desarrollo de parte de Lorenzetti de todo un discurso sobre las políticas anticorrupción que antes no se le había escuchado. A mí me resultó muy llamativo y además un poco fuerte cómo traslada él el concepto, la idea del nunca más a los casos de corrupción, ¿no? Es algo como vaciar de sentido esa frase que para muchos de los argentinos tiene una connotación obvia, vinculada con el terrorismo de Estado y con el evitar los crímenes de lesa humanidad. Y él la traslada a los casos de corrupción en momentos en que además los grandes medios, cuando hablan de corrupción, ¿de qué van a hablar? Ya no hablan de Menem, es obvio que hablan de Cristina, del gobierno de Cristina Kirchner. Y además, Comodoro Pi es un lugar que está superpoblado de causas contra el kirchnerismo. Entonces, bueno, Lorenzetti lo que hace también es tener reuniones privadas con algunos de los jueces que más más causas llevan. Sí, que más causas llevan y que más aceptan su influencia. Y bueno, y dice, bueno, hay que avanzar, la gente pide una justicia rápida. Entonces, justicia rápida, ¿qué es esto? Y avancen, que para los jueces federales significa tener un respaldo para hacer lo que quieran. Nosotros por ahí lo vemos como un eufemismo, ¿no? Pero no, o sea, como hago una palabra medio vacía, no, es un eufemismo. Avancen. Entonces, en Comodoro Pi se sienten todos muy envalentonados, casi todos muy envalentonados en este momento, con ese respaldo de Lorenzetti. Bueno, Hauser, un placer. Y bueno, a los televidentes que lean Los Supremos para conocer un poco más de qué se trata el poder real también, ¿no? Este poder permanente que implican los jueces y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cómo negocian permanentemente con los otros poderes reales y cómo condicionan también y negocian con el poder político de turno. Muchas gracias. Gracias a vos, un placer. Bueno, y nos vemos la semana próxima, acá en Notas Verdaderas, como todos los jueves por QM Noticias.